25 y 26 de marzo de 2017, novenas jornadas de Egiptología del IBDE. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Juan Carlos. Hola, Un año más, el Instituto Valenciano de Egiptología celebra sus jornadas y, de nuevo, en este lugar tan emblemático, la antigua sede de la Universidad de Valencia, como ya sabéis, fundada en 1502, y hoy en día es el rectorado de la universidad y centro cultural. Como el año pasado, pues celebraremos estas jornadas en el aula magna de esta sede. Bueno, este año las novenas jornadas llevarán el título de Tercer Periodo Intermedio, el inicio de un nuevo Egipto. Bueno, damos así continuidad, pues de una manera cronológica al periodo que tratamos el año anterior, que era el final de la época ramésida, dinastías 19 y 20. Bueno, no resulta sencillo abordar este periodo de la historia de Egipto, un periodo que abarca aproximadamente pues unos 400 años, 7 dinastías aproximadamente también, para unos, otros pues mezclando reyes, y es una fase de la historia de Egipto pues con continuos cambios, ¿no? Tanto aparecen reyes en el norte como faraones también y reyes en el sur, primeros sacerdotes que se convierten en faraones. Bueno, una serie de transformaciones sociales y económicas que van a complicar toda esta sociedad, ¿no? Sí. Y que van a ser pues más o menos pues como casi todos los periodos intermedios que ha tenido la historia de Egipto, ¿no? Al fin y al cabo. Sí. Bueno, para no alargar más esta presentación y como en jornadas anteriores, pues tratamos de establecer un primer contacto con los ponentes que van a asistir a las jornadas. Impresiones que podemos captar de ellos, y aprovechamos, yo diría más bien que atracamos a los ponentes porque disponen de poco tiempo y nosotros aprovechamos estos momentos que tienen libres pues para que nos informen de cuáles son los puntos, las líneas en las que van a dirigir la ponencia que van a presentar, y concretamente mañana Juan Carlos Moreno, el doctor Juan Carlos Moreno, que iniciará su ponencia. Bueno, pues ya sin más dilación, vamos a presentar al doctor Juan Carlos Moreno García, que ya estuvo con nosotros el año pasado. El tema de su ponencia pues son Templos, Tierra y Poder, las transformaciones de la sociedad egipcia a comienzos del primer milenio antes de Cristo, ¿no? Sí, así es. Bueno, el doctor Juan Carlos Moreno es doctor en egiptología por la École Pratique des Hautes Études de la Sorbona de París. Y en la actualidad pues es investigador titular del Centro Nacional de la Recherche Scientifique también, ¿no? Así como profesor también del seminario que hay constituido allí de la historia económica y social del Egipto faraónico, si no recuerdo mal, ¿no? Sí, así es. Bueno, el currículum del profesor y el doctor Juan Carlos Moreno es tan amplio que podríamos estar aquí pues media hora hablando de sus investigaciones, de los artículos que ha escrito, de los libros que ha escrito. Bueno, preferimos acortar, simplemente marcamos lo que se dedica actualmente en este mismo momento, además de ser también, por supuesto, está de profesor asociado en la Universidad Autónoma de Barcelona. Sí. Y sus investigaciones sobre todo se centran en la organización social, económica y administrativa del Antiguo Egipto. Sí, sí, sí. Así como pues, en los procesos sociales de construcción de nuevas ideologías, y siempre desde una perspectiva interdisciplinar. ¿Es así? Sí. Bueno, pues Juan Carlos, si te parece bien, como hemos dicho, vamos a iniciar unas... De acuerdo, ya sabes que como siempre un placer estar a vuestra disposición
bueno compartir estos momentos tan bonitos con vosotros de discusión y de pasión por el Egipto antiguo. Gracias, Juan Carlos. Aunque mi tema sea un poquito más árido, pero bueno, intentaremos que no lo sea. Bueno, pues nos centramos en este primer milenio antes de Cristo, que es el tema que vamos a tratar en las ponencias, y bueno, los historiadores, empezando porque los historiadores y egiptólogos del siglo XIX, pues como tú bien sabes y todos sabemos, ordenaron todo lo que era la historia del antiguo Egipto, pues ateniéndose a la época en la que ellos vivían, este siglo XIX, pues en reinos para unos, para otros imperios, ¿no? Dependiendo de la escuela a la que pertenecen, alemana, francesa, inglesa, ¿no? Y periodos intermedios, aquellos periodos en los que no existía un reino unificado, en la que había más bien pues una división política o algo parecido. La pregunta era, ya que tú eres un especialista desde el punto de vista económico y social del antiguo Egipto, ¿podemos ordenar también lo que es la economía y la agricultura, la división de tierras, también en este tipo de periodos, o llevan otra cosa distinta? Son ritmos diferentes. Son ritmos diferentes. Sí, son ritmos diferentes, marcados por una parte, yo creo, sobre todo por la importancia de los intercambios comerciales con el extranjero. Y entonces sí que se observa a partir de las investigaciones arqueológicas más recientes que esos ritmos no coinciden con las fases de unificación o de división política del país, y que incluso hay una idea que puede ser un poquito contraintuitiva, es decir, que muchas veces estos periodos intermedios son periodos en los que, bueno, por un lado el poder político colapsa, o mejor dicho, se divide, etcétera, pero sin embargo son épocas en que, por ejemplo, el comercio internacional florece, en que se multiplican los intercambios, hay un mayor contacto en ocasiones también con países extranjeros, y muchas veces quizás una cuestión en la que estamos reflexionando algunos egiptólogos es si precisamente la unificación de Egipto no tiene como objetivo capturar de alguna manera esos circuitos económicos nuevos y comerciales que se están desarrollando y que vemos que pasan a veces al lado de los grandes focos de poder político, ¿no? Es decir, quizás Tebas en un momento determinado se convierte en el principal polo político del país para capturar esos circuitos económicos que llegan desde el Mediterráneo, desde el Mar Rojo, desde Nubia, etcétera. Y yo pienso que el tercer periodo intermedio es una fase que no es muy distinta a todas ellas. Hay trabajos arqueológicos ahora muy recientes que demuestran que hay un desarrollo muy importante de un nuevo tipo de demanda, basada, por ejemplo, en la metalurgia del hierro, en la difusión de imitaciones de bienes de lujo, pero adaptados, digamos, a una demanda de menor poder adquisitivo, pero mucho más amplia. Y es curioso, por ejemplo, que precisamente en el tercer periodo intermedio vemos cómo florece un tipo de artesanía de realmente una calidad extraordinaria en estatuaria, en decoración de sarcófagos y demás. Entonces, a veces, bueno, es esta idea, como muy bien has señalado, ¿no?, de fases de la historia de Egipto, establecidas sobre todo por los historiadores de finales del siglo XIX, donde tuvieron muy en cuenta la historia del arte. Claro. Cuando el arte era maravilloso, eso equivalía a poder político fuerte y centralizado. Entonces el tercer periodo intermedio es una fase un poco incómoda, porque hay un arte de una calidad fabulosa, pero que coincide con una fase de división política. Entonces por ello ritmos políticos y ritmos económicos, incluso ritmos culturales, a veces son distintos. Ya, entonces, bueno, centrándonos también un poco en lo que eran, tú que eres un especialista en agricultura y en el repartimiento de el repartir las tierras en Egipto, en la época ramésida, tú muy bien explicas en tus artículos y conferencias, pues los centros que tenía la corona, pues poco a poco iban desapareciendo y iban a ser más bien, pues iban haciendo donaciones los faraones a los templos. O sea, los templos iban acaparando más territorio para poder administrar lo que sea. Durante este periodo intermedio se sigue siguiendo ese criterio también. Siguen los templos acaparando tierras a pesar de que el poder faraónico se había dividido, en norte y en sur habían poderes distintos. Sí, digamos que hay una tendencia de fondo que continúa, es sobre todo el hecho de que los templos van a permanecer como los grandes polos de la vida económica del país, al menos a partir de la información que tenemos, ¿no? Es decir, como muy bien has señalado,
lo que podían ser, por ejemplo, tierras de la corona, etcétera. Su gestión pasa en parte a los templos. Es decir, no tanto es que la corona pierda el control de esas tierras, sino que en vez de tener que acudir en vez de tener que crear una administración propia para gestionarla, son los templos quienes se van a ocupar de administrar esos bienes. Pero sí se observa que, por ejemplo, en esta época todo lo que es el Alto Egipto y una gran parte del Medio Egipto va a formar parte de lo que se llama el dominio de Amón, ¿no? Esa especie como de teocracia y demás, donde el templo de Amón se convierte en la institución dominante y donde, por ejemplo, sí que se observa una serie de tendencias económicas muy diferentes con respecto a lo que ocurre en el delta, ¿no? En el Alto Egipto, por ejemplo, se ve que aparece una categoría de propietarios o de tenentes de tierras de los templos, que, bueno, si traducimos literalmente el término egipcio, serían hombres libres. Entonces son una especie de intermediarios, de personas que, bueno, se ocupan de la gestión de las tierras de los templos, pero con una mentalidad, digamos, algo así como una especie de empresarios agrícolas. En cambio, en el norte de Egipto se observa una situación muy diferente, aumenta de manera exponencial las donaciones de tierras a los templos. Y es probablemente por una cuestión diferente, es decir, el delta era la gran zona de expansión agrícola del país, por la cantidad de tierras disponibles, y esta es una época en que se observa el desarrollo del urbanismo, la aparición de centros nuevos. Entonces parece ser que, claro, también se fundan templos que van a ejercer un papel muy importante en la puesta en producción de la tierra, en la administración y demás. Entonces, nuevamente, las personas, digamos, los poderosos locales, si quieren ser reconocidos como tales, en parte, tienen que establecer vínculos con los templos, y parece ser que uno de los instrumentos privilegiados que utilizaron fue el hacer donaciones, que era también una manera como de integrarse en la vida política, cultural y sobre todo económica dominada por esos templos. Bueno, entonces, al fin y al cabo, un país dividido ya en la época de la que estamos hablando, tampoco había demasiada diferencia, ¿no? Sí. Más bien, sí, si no he entendido yo mal, abajo sí, en el Alto Egipto sí. Teníamos un centro dominante como era el templo de Amón en Karnak, ¿no? Sí. Y en el norte pues estaba más fragmentado y más diluido, ¿no? Sí, también se observa probablemente, bueno, no sé, el hecho de que, por ejemplo, en el norte hay quizás una mayor participación en el comercio internacional, y es curioso como, por ejemplo, esta diferencia de gestión de las tierras va a dar lugar a la aparición, por ejemplo, de dos sistemas de escritura diferentes, ¿no? De escritura administrativa. En el sur es lo que llamamos hierático anormal, que es una forma muy cursiva de hierático, y en el norte va a ser el demótico. Entonces, posteriormente, cuando se produzca la unificación de Egipto, el demótico se va a extender al resto del país, pero también, por ejemplo, es la época en que se generalizan los contratos, tanto, por ejemplo, bueno, contratos agrícolas, contratos matrimoniales y de otro tipo. Es también la época en que aparecen las primeras compilaciones, digamos, de leyes. Es decir, es que hay una especie de integración en circuitos económicos muy vastos que cubren el Oriente Medio y el Mediterráneo Oriental, y donde, digamos, esa necesidad de fomentar esos intercambios comerciales y económicos en ausencia de un poder político fuerte hace preciso, digamos, introducir el contrato como una nueva forma de garantizar jurídicamente la validez de esas transacciones. ¿Tú crees que realmente, probablemente por la distancia a lo mejor física que había, el delta y tener una administración distinta, probablemente empezaría a prosperar más debido al contacto que tenían? Esa era una de las preguntas que quería hacerte más adelante. Al contacto con el Mediterráneo, está más cerca, probablemente ese contacto con los pueblos del Mediterráneo, con los pueblos del Próximo Oriente, hizo que tuviera un desarrollo comercial, un desarrollo económico mayor que en el sur yo creo que o sea, en el Alto Egipto. Sí, yo creo que es una tendencia que se ve ya, por ejemplo, desde la época ramésida. Es decir, es como realmente el centro del poder económico y político bascula en Egipto. Pasa, digamos, de la región sobre todo de Tebas, incluso, bueno, se podría decir hasta la zona de Memphis, y realmente se sitúa ya en el delta. Los ramésidas fundan la capital, Pi-Ramsés. Posteriormente, bueno, Alejandro Magno creará Alejandría. En medio es Sais, por ejemplo, cuando se convierte en un polo importante, Naucratis, etc. Es decir, realmente sí que se observa que hay una especie, ¿cómo lo diría? Es como si el Alto Egipto se volviera una zona mucho más conservadora, mucho más dependiente o atrasada desde un punto de vista económico, mientras que el delta aparece como una zona mucho más involucrada en las redes de comercio internacional. Es la época, por ejemplo, en que se observa una gran exportación de bienes egipcios hacia todo el Mediterráneo Oriental. Podemos pensar no solamente a veces en cereales, por ejemplo, también caballos, ciertas manufacturas de semilujo.
es también una época en la que se desarrolla el urbanismo, se produce la llegada masiva de plata, se puede ver por ejemplo en las tumbas de algunos reyes, ¿no? Las tumbas de Tanis, y también posteriormente se va viendo cómo esa integración va a favorecer, por ejemplo, que los reyes, por ejemplo, de Sais, en un momento determinado, van a establecer vínculos muy privilegiados con el mundo griego. Va a ser, por ejemplo, el hecho de depositar objetos en los santuarios griegos. Esto implica, sobre todo, la llegada de mercenarios que van a ser utilizados precisamente por estos poderes políticos del Delta para reunificar Egipto y para ser, digamos, los nuevos dueños del país. Es decir, va a ser también la época en que se crean, por ejemplo, flotas muy importantes de guerra que participan en la política general del Mediterráneo Oriental. Realmente, digamos que el centro del poder bascula completamente y pasa, digamos, del Alto Egipto al Delta, y el Alto Egipto va quedando como una región cada vez más conservadora, más retraída, y yo creo que esto se puede ver incluso en el terreno económico. ¿Y tú crees que el poder político que estaba dividido en ese, por lo menos al principio, al comienzo del primer milenio sobre todo, sí, no fue un impedimento para que, por ejemplo, el Alto Egipto y la zona y la Tebaida pudiera prosperar de alguna manera, tener una salida al Mediterráneo? Sí. ¿Crees que había un impedimento por parte de los reyes tanitas, que eran los que iniciaron aquel periodo, para que, o como eran prácticamente, estaban emparentados familiarmente, sí, claro, se dejaban que el comercio fluyera por todo el territorio? Yo creo que lo que se produce sobre todo es esta especie de, hay una disolución clara del poder político, es decir, si los reyes, al principio del tercer periodo intermedio residen en Tanis, pero se observa cómo gradualmente su poder político se va diluyendo. Se ve, por ejemplo, en las donaciones a templos, ¿no? Al final son campos de extensión ridícula prácticamente. Entonces lo que se observa es como, por otro lado, lo que emerge son otro tipo de poderes políticos, y yo creo que hay una tendencia muy de fondo en la historia de Egipto en esta época, en otras épocas también, es que la Tebaida es como una zona que yo creo que unifica el país, por ejemplo, a comienzos del Imperio Medio, a comienzos del Imperio Nuevo, por una cuestión de supervivencia. Es decir, es como, o capturan ese tipo de circuitos comerciales que pasan alrededor, o de lo contrario están condenados a ser una zona marginal. Y en esta época, digamos que lo que ocurre es que la zona del Alto Egipto queda atenazada entre tres grandes, entre dos grandes polos de poder económico, sobre todo. Uno va a ser el reino de Kush, en todo lo que es Nubia, y en el norte es la emergencia de todo este tipo de poderes cada vez más autónomos. Yo creo que estos dos poderes, además tanto de Kush como del norte, pueden mantener comunicación a través del Mar Rojo, a través de la ruta de los oasis, no dependen necesariamente del territorio tebano, y por ejemplo no es casualidad que haya un intento por parte de los reyes tebanos, a veces por intentar capturar los oasis como una manera de cortocircuitar o de intentar dominar esos polos, esos nodos comerciales que vinculan África, digamos, hacia el Mediterráneo. Entonces, digamos que en este caso particular creo que Tebas es la primera vez que no consigue, digamos, unificar el país o convertirse en el poder político dominante, y realmente se nota ya una decadencia muy clara que va a continuar en la época tolemaica y posterior, mientras que el gran centro del poder político y económico del país residirá en el norte. Y creo que no es casualidad que, por ejemplo, Alejandro Magno, cuando funda Alejandría, realmente reconoce una situación de hecho, es decir, es en el delta donde se está jugando realmente todo el poder político y económico del país, mientras que Tebas queda como una zona, digamos, venerable desde un punto de vista cultural y litúrgico, pero ya no, digamos, con esa vitalidad que pudo haber tenido en otras épocas. Volviendo un poquito atrás, sí. Dinastía 25, los faraones nubios suben desde Kush para arriba, los faraones kushitas, sí. Y del sur al norte, y intentan unificar también otra vez Egipto, ¿no? Sí. En aquella época. ¿Tú crees que hubo algún cambio económico, territorial, socioeconómico sobre todo? ¿Crees que hubo o se adaptaron a lo que había ya? Al ser, como aquel que dice, extranjeros, ¿no? Pero sí, que se adaptaron perfectamente a la influencia egipcia, faraónica, sí, de la época. ¿Hubo algún cambio? ¿Tú crees que hubo algún cambio en cuanto a la división de tierras, en cuanto a todo esto? Bueno, ahí claro, no tenemos mucha información. Lo que sí se sabe, por ejemplo, es que ellos, si juzgamos por los monumentos que de momento se conocen, ellos siguieron utilizando los templos como grandes polos de poder económico. Por ejemplo, en Kawa,
en Nubia, bueno, dejaron toda una serie de inscripciones, y vemos que la política que siguen es parecida, es decir, utilizan las guerras y sobre todo los prisioneros de guerra para instalarlos en las tierras de los templos y digamos, fomentar la expansión de la agricultura, ¿no? Entonces, algunos de estos reyes, por ejemplo, me parece que es Taharqa y alguno más, sí, indican, por ejemplo, cómo han traído prisioneros del norte, los han establecido como agricultores especializados en ciertas zonas y cómo han creado jardines que, bueno, hay que entenderlos sobre todo como grandes zonas hortícolas. También, por ejemplo, es la época en que aparecen los primeros contratos realmente agrícolas en Egipto. Es un fenómeno que no sabemos hasta qué punto realmente es algo muy novedoso o simplemente es la casualidad de que la mayor parte de estos contratos proceden de un grupo social muy concreto, son unos sacerdotes llamados coaquitas, y no sabemos si realmente esos documentos que conciernen solamente a ese grupo de sacerdotes tebanos corresponde a una práctica generalizable al resto del país. Lo que sí se ve en todo caso es que hay un peso, yo creo, mayor, por ejemplo, del comercio y de una implicación probablemente de la agricultura en las actividades comerciales. Se ve, por ejemplo, en algunas de las donaciones de Taharqa, cuando crea un templo en Memphis y enumera la lista de bienes con los que dota el templo, y en algunos casos pues, nos indican cantidades de plata, cantidades también de plata que deben pagar pescadores y demás. Es decir, da la impresión que hay una especie de conversión de producción agrícola en metales preciosos que llegan y de alguna manera el rey lo que hace es reconocer esos ingresos como propios de los santuarios. Pero digamos que en general yo creo que los templos siguen siendo todavía el gran polo articulador de la vida económica del país, tanto en el norte como en el sur. Yo creo que básicamente los reyes nubios lo que hicieron fue respetar y adaptar la sí, situación sí, en el momento. Y ya para terminar, Juan Carlos, ¿de qué documentos contamos en la que nos basamos pues, en todas estas afirmaciones, ¿no? Bueno, digamos, habría que distinguir sobre todo, bueno, quizás tres grandes grupos, ¿no? Por un lado, sobre todo para comienzos del primer milenio, todavía subsisten grandes papiros, comparables, por ejemplo, al papiro Wilbur. Algunos de ellos, pues, el papiro Reinhardt, toda una serie de papiros también conservados en colecciones en Francia y en otros lugares del mundo, que básicamente lo que hacen es enumerar listas de tierras que pertenecen a los templos e indican quiénes son las personas encargadas de explotarlos. En segundo lugar, bueno, como he dicho antes, también es la época en que aparecen los primeros contratos agrarios. Se ve que hay una concentración en ciertas épocas muy concretas, sobre todo en los reinados de Taharqa, de Amasis, y yo creo que este es un ámbito sobre todo en el que queda muchísima documentación por publicar, que está conservada sobre todo en museos, pero que por la dificultad de la escritura y sobre todo por el contenido económico ha desanimado a veces a los egiptólogos para trabajar en ellos. Y luego en tercer lugar son las estelas de donación, hay muchísimas, y sobre todo corresponden al delta. Entonces es curioso ver cómo hay una diferencia. Los papiros y los contratos corresponden más al sur y las estelas de donación al norte. Es curioso. Y luego de vez en cuando también aparecen ahí algunos documentos excepcionales. Bueno, hablaré mañana en la ponencia de alguno de ellos, como la estela, bueno, se conoce en la literatura egiptológica la estela de la Panache, que bueno, es una lista, por ejemplo, maravillosa de tierras pertenecientes a tenientes particulares que, digamos, las venden al hijo de un rey para que éste pueda constituir una especie de gran dotación propia en tierras de algo más de un centenar de hectáreas. Entonces, de todos modos, digamos, la información no es tan abundante como en otras épocas, pero digamos que contamos con una base interesante para trabajar. Bueno, pues muchas gracias, Juan Carlos. Ya, como te he dicho, solo queríamos pues mantener unas impresiones, unas pequeñas preguntas sin que te extiendas demasiado, porque mañana sé que tienes tiempo en tu ponencia para instruirnos a todos. Mañana pondré a prueba la paciencia de los instruirnos a todos en tus conocimientos y sobre todo también en este periodo. Bueno, agradezco mucho al Instituto Valenciano realmente por vuestra amable invitación y un placer dialogar contigo una vez más. Pues muchas gracias. Bueno, pues mañana tendremos la ponencia del doctor Juan Carlos Moreno y continuaremos con las entrevistas que tenemos proyectadas con los demás ponentes. Muchas gracias y hasta la próxima.